Hola, hola, hola gente bonita y bienvenidísima a mi canal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa vibra? Yo estoy aquí, como siempre, con toda la energía y listo para compartirles algo que, créanme, está que arde. Y es que, amigos, amigas, hoy vamos a hablar de bomba. Y no me refiero a una bomba de esas que explotan, sino a una bomba de chisme. De drama, y de amor que se fue a pique. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, audios filtrados revelan pelea épica entre Ande y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la bellísima y talentosísima Hande Erçel, y Kerem Bürsin, nuestro adorado Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, nuestra serie turca favorita, la que nos robó el corazón. Pues bien, al parecer, la relación que traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor en la vida real, tuvo sus altibajos. Y ahora, señoras y señores, tenemos los audios que lo demuestran. Pero antes de meternos de lleno en este chismecito que está bueno, de verdad que sí. Ya lo escuché todo y estoy en shock, quiero agradecerles por estar aquí. Si eres nuevo o nueva, bienvenido /diagonal a mi canal, donde hablamos de farándula, de series, de novelas turcas, de todo lo que nos encanta, y un poquito más. Y si ya eres parte de esta comunidad, mil gracias por tu apoyo incondicional. Y hablando de apoyo, ¿ya te suscribiste? Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Dale al botoncito de suscribirse, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y no te pierdas nada. Porque créeme, con este vídeo vas a querer estar al tanto de todo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué sabemos de esta supuesta pelea épica entre Hande y Kerem? ¿Qué dicen los audios filtrados? ¿Cómo se destapó este escándalo? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Prepárense porque la cosa se pone intensa. Todo empezó, como suele suceder, con un rumor. Un rumor que circulaba por las redes sociales, principalmente en Turquía, donde el chisme es deporte nacional. Se decía que Hande y Kerem, que habían estado saliendo, no estaban pasando por su mejor momento. Que había tensiones, discusiones y que incluso habían decidido tomarse un tiempo. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Estas cosas pasan, ¿no? Las relaciones son complicadas y a veces, las parejas necesitan un respiro. Pero el rumor se hizo más fuerte, más persistente, y empezó a hablarse de una posible ruptura definitiva. Y claro, como el chisme es un animalito curioso, la gente empezó a investigar, a buscar pistas, a analizar cada foto, cada like, cada comentario en redes sociales. La gota que colmó el vaso, o mejor dicho, la que desató la tormenta, fue la filtración de unos audios. Audios, grabaciones de conversaciones privadas, donde supuestamente se escucha a Hande y a Kerem discutiendo acaloradamente. Aquí es donde la cosa se pone buena. Estos audios, que obviamente no voy a reproducir íntegramente por respeto a su privacidad y por no infringir ninguna ley, han sido analizados por expertos en lenguaje corporal, por especialistas en análisis de voz, y por supuesto, por los fans más fanáticos de la pareja. Y la conclusión, aunque no sea definitiva, es bastante clara. Sí, parece que Hande y Kerem tuvieron una pelea muy fuerte. En los audios se escuchan voces alteradas, tonos elevados, palabras duras, de todo. Se hablan de temas muy sensibles como la comunicación, la confianza, las expectativas, y por supuesto, el futuro de la relación. Se mencionan celos, inseguridades, reproches, y en definitiva, se evidencia una gran crisis. Según los análisis, la voz que se presume que es la de Hande se muestra dolida, decepcionada, parece que siente que no está siendo valorada, que no se respetan sus límites. Por otro lado, la voz que se identifica como la de Kerem, suena más defensiva, más a la defensiva, intenta justificar sus acciones, explicar sus razones, pero también se nota su frustración. Es importante aclarar que la autenticidad de estos audios no está 100% confirmada. No hay una prueba irrefutable que diga si son ellos con total seguridad. Sin embargo, los expertos que los han analizado basándose en el timbre de voz, en los acentos, en la forma de hablar, han concluido que la probabilidad de que sean reales es muy alta. ¿Pero qué más sabemos? ¿De qué hablaron exactamente? ¿Cuáles fueron los detonantes de la pelea? Pues bien, la información que ha trascendido, a través de diferentes medios y fuentes, apunta a varias causas principales. En primer lugar, se habla de diferencias en sus agendas laborales.
Hande en ese momento estaba trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como fuera de ella. Kerem, por su parte, también estaba muy ocupado con su carrera. Y al parecer, estas agendas tan apretadas dificultaban mucho que pudieran pasar tiempo juntos, que se comunicaran, que se dedicaran el uno al otro. En segundo lugar, se rumorea que existían problemas de celos. Y aquí la historia se pone un poco más turbia. Al parecer, Hande sentía celos de algunas compañeras de trabajo de Kerem, y Kerem, a su vez, sentía celos de algunos compañeros de Hande. Los celos, amigos, amigas, son un veneno que corroe las relaciones, y parece que en este caso, hicieron de las suyas. En tercer lugar, se habla de expectativas no cumplidas. Y esto es algo muy común en las relaciones. Cada uno tiene sus propias expectativas, sus propios deseos, sus propias necesidades. Y a veces esas expectativas no coinciden con las de la otra persona. Y cuando eso sucede empiezan los problemas, las frustraciones, las decepciones. Por supuesto, también se especula sobre la existencia de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen, algunos medios han sugerido que podría haber habido infidelidades, o al menos, flirteos con otras personas. Pero, insisto, estos son solo rumores. ¿Y qué pasó después de la pelea? ¿Cómo terminó esta historia? Pues, lamentablemente, la respuesta es que la relación entre Hande y Kerem no prosperó. Después de la pelea, tomaron la decisión de separarse. Una separación que, por cierto, fue muy comentada, muy seguida, muy analizada por los medios y por los fans. La noticia de la ruptura, aunque no fue una sorpresa total, causó una gran conmoción. Todos queríamos que Hande y Kerem estuvieran juntos para siempre. Que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de cuento de hadas. Pero por desgracia, la vida no es un cuento de hadas, y a veces, las cosas no salen como uno quiere. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem rehicieron sus vidas. Hande, como siempre, se centró en su trabajo, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Actualmente está en una relación con Hakan Sabancı, y parece que está muy feliz. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera y actualmente está saliendo con la actriz turca Afsanur Sancaktutan. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque aunque la relación entre Hande y Kerem terminó, el cariño, el respeto y el cariño que se tienen, no parece haber desaparecido del todo. En varias ocasiones han sido vistos juntos en eventos, en reuniones, y siempre han mantenido una actitud cordial, amable, incluso cariñosa. ¿Significa esto que hay una reconciliación en el futuro? ¿Que podrían volver a estar juntos? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de todo, Hande y Kerem han demostrado ser dos personas maduras, respetuosas, que han sabido manejar la situación con elegancia y con altura. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos aprender de la pelea de Hande y Kerem? En primer lugar, que las relaciones son complicadas. Que el amor no siempre es suficiente. Que hay muchos factores que influyen en el éxito o el fracaso de una relación. Y que a veces, por mucho que queramos a una persona, las cosas no funcionan. En segundo lugar, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy duras. Que la presión de los medios, de los fans, de las redes sociales, puede afectar mucho a una relación. Y que a veces es difícil mantener la privacidad y la intimidad cuando eres una figura pública. En tercer lugar, que es importante aprender a comunicarse, a expresar nuestras emociones, a resolver los conflictos de forma saludable. Que la comunicación, la confianza, el respeto, son la base de cualquier relación. Y que si no hay comunicación, si no hay confianza, si no hay respeto, es muy difícil que una relación prospere. En cuarto lugar, que la vida sigue. Que aunque una relación termine, no es el fin del mundo. Que siempre hay nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas personas que pueden entrar en nuestra vida. Y que lo más importante es aprender de nuestros errores, crecer como personas y seguir adelante. En quinto y último lugar, que todos tenemos derecho a la privacidad. Que aunque seamos figuras públicas, tenemos derecho a vivir nuestra vida, a amar, a sufrir, a equivocarnos, sin que nadie se entrometa en nuestra intimidad. Y que a veces los medios y las redes sociales deberían ser un poco más respetuosos con la vida privada de las personas. Así que amigos, amigas, después de todo este drama,
después de escuchar los audios, después de analizar las causas y las consecuencias, ¿qué podemos concluir? Pues en resumen, Hande y Kerem fueron una pareja muy bonita, muy querida, que nos hicieron soñar, pero que por diversas razones, su relación no funcionó. Que la pelea fue real, que los audios filtrados probablemente también lo son, y que, a pesar de todo, tanto Hande como Kerem han sabido rehacer sus vidas y seguir adelante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este chismecito, que se hayan enterado de todo lo que pasó entre Hande y Kerem, y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta que estén aquí, compartiendo este espacio conmigo. Y ahora, como siempre, los quiero leer. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que los audios son reales? ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más sorpresas. Chao, chao, que tengan un día maravilloso. Besos y abrazos para todos.